Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de Radio Primavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles desde un lugar icónico de nuestro estado de Morelos. Estoy en la Hacienda de Cortés, que está ubicada aquí en el poblado de Tlacomulco, en el municipio de Jiutepec, Morelos. Aquí en la Hacienda de Cortés se estableció uno de los ingenios con mayor productividad de caña de azúcar en la época de Hernán Cortés y, por supuesto, tuvo una gran influencia económica en toda la región. Les agradezco el favor de su sintonía, que ustedes nos sigan a través de las redes sociales, en la página de Facebook Live, Arturo Aguirre Contigo, y pues el día de hoy vamos a platicar con el doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien es el coordinador técnico y académico de este Patrimonio Cultural Compartido 2022. El día de hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo y el espacio al Santuario Mariano de la Torre de Chochis en Chiquitos, Bolivia. Así es que, pues, cedo el uso de la palabra al doctor Juan Antonio Siller Camacho. Adelante, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Estamos nuevamente en este ciclo recuperando nuestro patrimonio cultural compartido, las misiones jesuitas guaraníes en Chiquitos, Bolivia, y avanzando del siglo XVIII a lo que en el siglo XX ha sido una continuidad en edificaciones religiosas, en el trabajo de arte sacro, la talla en madera, que muchos de los talleres y de los pobladores, gente joven que participó en la recuperación de estas misiones de madera en la región, este, se formaron en esos talleres y posteriormente han participado en obras de conservación, mantenimiento y en una edificación ya mucho más reciente, que es este santuario mariano de la Torre, que es el nombre que se le da a un peñasco que está en la parte posterior, que vamos a ver en esta conferencia, llamado Chochis. Lo he separado en varios temas. Vamos a tener probablemente 3 sesiones en las que vamos a ver distintos aspectos de la arquitectura, de la adecuación de la arquitectura al entorno, del arte sacro y de la expresión artística contemporánea en el arte sacro. Entonces vamos a dar inicio este día, miércoles 6 de julio de 2022, en Radio Primavera de Cuernavaca. El sitio se ubica en la región llamada Chiquitanía, Chiquitos, en Bolivia, contigua a la frontera con Brasil, y este santuario es un santuario reciente, en el siglo XX. Fue edificado en un lugar muy emblemático por los elementos del paisaje, particularmente un bernal o peñón, que es el que ha sido denominado como la Torre. Este es uno de los accesos desde la carretera, caminos de terracería originalmente, y ahora mejor comunicados con caminos de asfalto. El incidente por el que inicio con esta imagen fue un accidente que hubo por una crecida del río que pasa en este punto con el tren, y tiró el puente, hubo un accidente, murió mucha gente, y en ese lugar cercano se decidió establecer un santuario mariano. La imagen que vemos en la parte de arriba es lo que se llama la torre, es el nombre que los pobladores del lugar le asignaron a este elemento icónico, es un hito en el paisaje, y que en México les llamamos peñones o bernal, que en vasco significa macizo de piedra
o peñón, o sea, peñón y bernal son sinónimos. Y aquí se puede ver en el lado derecho, parte de la sierra, es una región de selva baja caducifolia, como podemos ver en el paisaje, y esta imagen pues nos da una referencia muy completa de las características del lugar. El sitio está justo atrás de, de ese peñasco y de esa eh, parte elevada del peñasco, está justo en el otro costado y rodeado de este paisaje extraordinario de esta región. Antes de ingresar al sitio por el camino empedrado, se ha hecho un viacrucis con las estaciones del mismo, 14 estaciones, en estos montículos de piedra que se han elaborado. Cada uno corresponde a una estación de peregrinaje, tiene unos grabados en piedra en la parte interior y estas señalan como un camino para los peregrinos, que muchos de ellos llegan a pie, de ingresar al santuario a través de un viacrucis. Esta imagen nos muestra, a diferencia de estas misiones jesuitas guaraníes del siglo XVIII, XVII, XVIII, que hemos venido desarrollando a lo largo de este ciclo de conferencias, un concepto nuevo del arte sacro, ya del siglo XX, posterior al Concilio Vaticano II, en el que se retoman elementos de mucho interés que en este croquis hecho por el arquitecto Hans Roth, que fue el que durante 30 años trabajó en la conservación, restauración, recuperación con los propios pobladores de muchas de las misiones. Realizó más de 300 obras en la región de distinto tipo, pero principalmente la recuperación de la admisión. Entonces, aquí en este diseño podemos ver esta elevación rocosa y luego el peñón en la parte del fondo como un referente, y en esta ladera o en este circo semicircular se ocupa para una capilla abierta, es decir, en este espacio cóncavo eh, se tiene un altar, un crucifijo, y desde este punto, haciendo referencia al antiguo concepto en México, por ejemplo, de estas capillas del siglo XVI, que eran edificadas para una población mucho mayor y que eran hechas previas a la construcción del conjunto en general del templo, aquí se recrea con este diseño ese presbiterio o altar, y lo que es todo este entorno, esta ladera del cerro, se utiliza para que los feligreses puedan escuchar y participar de la misa. Hay dos pórticos que están como dos brazos del templo que están cubiertos con diseños escultóricos en las columnas, que vamos a hablar en los siguientes ciclos, sesiones de conferencias, la 2 y la 3, y en esta hay toda una temática artística muy interesante a lo largo de este corredor que lleva a un santuario interior en esta cueva junto al conjunto principal. De este otro lado hay otra expresión artística a través de estos doble pórtico y este muro central en el que las esculturas como personajes vivos sostienen los elementos del soporte de la cubierta y permiten en un espacio semicubierto tener una secuencia escultórica de tallas en madera, principalmente en ambos sentidos, y que van a ser parte de los temas que vamos a tratar en otra sesión. De este otro lado, en este otro espacio cóncavo, a diferencia del de la capilla abierta, vamos a tener un espacio lúdico, es decir, un espacio en donde actividades de música, todo lo que es un patrimonio inmaterial, intangible, música, teatro, etcétera, se realiza en este escenario con la comunidad, los feligreses, en la parte de enfrente, en un espacio muy amplio, cubierto solo con algunos de los árboles que circundan el sitio. La entrada al conjunto
se hace a través de este espacio que es una recepción, es un espacio de servicios para el conjunto y el santuario, y se ingresa también de manera lateral a lo que sería la sacristía y luego a lo que sería el templo en su espacio interior. Es decir, vamos a tener capilla abierta para muchos feligreses, un espacio muy, muy amplio vinculado al entorno natural, y un espacio interior cerrado con estos tres muros, dos accesos y una torre elevada, el campanario, y luego un vitral en este costado que ilumina el interior. El concepto es una columna central y la forma es como de congregación, que es la forma que el Concilio Vaticano II estableció para la nueva liturgia y la nueva celebración de las actividades de la misa, las ceremonias. Vamos a ir comentando hoy este espacio principalmente y vamos a dejar para 2 sesiones más este espacio y por la calidad artística que tiene. Esta es la vista del ingreso al sitio. Si ustedes se fijan, es una ladera. Acá se ve parte de este macizo montañoso y el Bernal, el peñón o torre en la parte más elevada. Este es el lugar de recepción de la administración del sitio. Es una arquitectura muy modesta, cubiertas de techo de lámina o asbesto a 2 aguas, de muros de piedra del lugar de un color rosado, rojo, y los apoyos aislados en los pórticos son estas tallas en madera extraordinarias, con maderas locales y con la habilidad que estos artesanos tienen. En la parte del centro vemos lo que es el espacio interior del templo. La torre se alcanza a ver en ese punto, y este es el ingreso que tenemos al llegar al lugar. Aquí podemos ver cómo es un concepto muy abierto, es un espacio donde el interior se reduce en su expresión y se abre al espacio exterior y al entorno para grupos de mayor dimensión y en un contacto con la naturaleza y el entorno que es extraordinario. Aquí podemos ver estos diseños de talla en madera que van a ser motivo de comentarios más a detalle más adelante. Aquí se puede ver este contraste del peñón o torre, como se le llama en el lugar, que es este macizo que en el paisaje y en la región marca como un hito el lugar donde está el santuario. El santuario está justo al pie en una de las laderas de este sitio, y este es el ingreso que el visitante o el peregrino tiene al llegar al lugar. Aquí están algunas referencias a placas o tallas en piedra de distintos temas. 1492, 1992, que tiene una referencia al quinto centenario. Este es el espacio de la comunidad, es un espacio pequeño, los muros son de piedra local, aparente, muros de piedra con recubrimientos, las cubiertas son de madera, y lo que es muy interesante es el tipo de talla y el diseño que cada columna tiene, casi como si fueran, me recordó ahorita, los capiteles de la arquitectura del siglo XI, X, en el que cada uno de los artesanos en el románico hacía un capitel diferente, no tenían que ser iguales. Y aquí las columnas, cada una tiene una expresión y una talla diferente, como podemos ver. En este espacio vemos uno de los pasajes a los contrafuertes de la iglesia, es un costado de los muros, del muro principal abierto con un gran vitral, y el uso de la piedra aparente y la talla de la misma. Aquí se pueden ver algunas referencias a las fechas de inauguración, 1988, y
y algunas otras referencias en cuanto al día, mes que aparece en esa placa representativa. Y aquí vamos a iniciar el recorrido en los accesos y la calidad de la talla de estas puertas. Son puertas escultóricas, es decir, aquí hay una puerta más sencilla, posterior probablemente una puerta libre, un espacio libre, pero aquí podemos ver la talla con estas representaciones del arte boliviano y de su población, grupos indígenas, que son representados en estas puertas a dos batientes que tenemos en el exterior. Y este es el ingreso principal al templo, al espacio interior, y este es el ingreso a la sacristía. Aquí podemos ver desde la escalinata y el corredor cómo estos personajes parecen ser atlantes y personajes que están en este espacio del interior y que resguardan el santuario y el espacio interior del templo. Esta figura de pie, esta otra, y estos dos personajes sedentes en ambos costados. Estas son otras de las expresiones de estos personajes, seguramente durante festividades de danzas en las que aparecen con los cascabeles como tobilleras, aparecen con sus capas y tocados y aparecen con las pañoletas cubriéndose y estas figuras de palos que representan a las serpientes y a las corrientes de agua. Este es el acceso de otra de las puertas hacia la parte interior, hacia los dos corredores que vamos a comentar en otra ocasión, en otra de las sesiones. Y esta es una puerta con otro diseño, se abate con un pivote al centro y se cierra como un gran muro tallado en madera y se abre. Es decir, se gira en este gozne que está en la parte de abajo y en el de arriba y queda abierto este espacio para entrar en ambos costados. La puerta queda al centro y es una especie de muro de madera tallado y al mismo tiempo es una entrada lateral, son dos espacios por los que se puede ingresar con las tallas y temáticas muy especiales que vamos a ver a continuación. Aquí se puede ver este diseño, esta es una entrada al lado derecho, al lado izquierdo, y aquí está la representación en talla de esa puerta entablerada, si se fijan, son tablones unidos de diferente relieve para permitir la talla de la temática en cada una de ellas. Aquí hay una alegoría al Génesis, aparece este árbol y la representación del fruto de Adán y Eva y algunos personajes, lo que es el paraíso al fondo y la presencia del sol tan importante en las culturas de guaraníes y la vegetación también a la manera de la vegetación propia en la región. Aquí se ve un detalle de esa referencia bíblica y aparece ahí, pueden ver el entablerado de la puerta y cómo en algunas de estos ensambles son de mayor dimensión y sobre ellos se hizo la talla de figuras de cuerpo completo con relieve dando una profundidad interesante en los relieves. Aquí se ve otro de los incidentes de este origen del Edén y la expulsión de ellos del paraíso. Y este es el árbol del paraíso, que es el motivo central y el gozne, el soporte del eje de la puerta. Es decir, el árbol sirve de eje al acceso y a la entrada y los personajes y las dos temáticas aparecen en los puntos laterales. Y este es el tipo de cubierta a base de vigas de madera, de cubiertas ligeras. Aquí se puede ver un detalle de la puerta abatida
y los dos ingresos que he venido comentando. Aquí se ve del otro lado desde el interior, con estos muros curvos en piedra, invitan a una circulación, a un movimiento interior hacia el espacio interno y al espacio exterior. Aquí se ve la cubierta de madera. En esta otra es una cubierta translúcida para introducir iluminación al punto exterior. Y aquí se ven algunos de estos detalles que resultan muy, muy interesantes. La figura de la crucifixión, aquí se ve la cruz, aquí se ven distintos personajes en la parte baja, el Espíritu Santo con una rama, en fin, aquí en la parte de arriba se ven algunos de los apóstoles y se ve la figura de Cristo en esta torsión muy especial y la cruz en la parte del fondo. Aquí este personaje levantando un báculo y este otro personaje del lado derecho que acompaña el momento de la crucifixión. Esta es la parte superior de la escena, en donde en la parte alta del árbol se ven estos personajes, músicos con violín y esta otra figura con un tocado, y estos otros personajes también religiosos que están en ese árbol y este religioso también en la parte superior. Este es el marco de la puerta y esta es la parte interior que tiene la talla. Y en la parte central se ve la figura de la Virgen con el niño. Es una figura de mucha calidad y de mucha textura y relieves, como la escultura se convierte escultura en bulto y escultura en relieve en los paneles. Y en el costado derecho se ve la figura nuevamente en la parte superior del sol, el maíz, el cultivo y las mujeres y los campesinos haciendo la recolección de la cosecha y del campo. Aquí se ven toda esta producción que en esta región se tienen, papayas, plátanos, se ven uvas en ese punto, y de igual manera en este árbol, en la parte superior, lo coronan ángeles con instrumentos musicales, personajes alados, algunos de ellos. Ahí se ve en detalle y cómo los distintos planos nos dan una profundidad en el conjunto, en un relieve corto, pero de mucha calidad. Y este es el espacio interior en donde el soporte central es una columna, y si se fijan, tanto la celebración en la misa como las reuniones son en un sentido circular, es un sentido de comunidad, que es el principio que se tiene en este nuevo diseño de, de espacios interiores en los edificios religiosos. Hay un gran mural al fondo, ¿sí? El vitral de color que permite la iluminación interior, el soporte de esta columna tallada, de la cual los brazos de ella sirven para soportes de la estructura y para colocar esculturas de figuras fantásticas, figuras de músicos celestiales en el interior de este espacio. Aquí se puede ver el sistema estructural, las vigas, los apoyos que parten de la columna, las duelas en la parte de arriba y algunas de las figuras escultóricas en las que aparecen figuras con flautas, con trompetas, con violines, con arpas. Aquí podemos ver un detalle de una de ellas. Y todas estas esculturas fueron realizadas por personas de la comunidad que tienen talleres, que se formaron talleres para
los trabajos de restauración originalmente de las misiones y posteriormente se han dedicado al trabajo del arte sacro para muchas de las iglesias que hay en el conjunto. Aquí se ve este personaje con esta flauta múltiple, este otro personaje con un instrumento de cuerdas, este otro con una flauta transversa, esta otra figura de una mujer, otra figura de otro instrumento de cuerdas sobre el soporte de la viga, como elementos escultóricos que parecen estar flotando, estar en la parte celeste, en la parte de la cubierta del conjunto. Aquí se puede ver esta de la trompeta y aquí algunas con instrumentos de percusión, tambores, instrumentos de cuerdas y algunos personajes alados, o sea, figuras que parecen representar a figuras celestes. Aquí se ven detalles de la misma y esta donde se ve con un instrumento de cuerda interpretando la música en el interior del templo. Este es un pandero, ahí se puede ver eh, el instrumento y el personaje que parece salir de una flor, que es el que lleva a cabo la actividad. Aquí se ve especies de alas del personaje y especies de elementos fitomorfos o alas que envuelven al personaje en la parte superior del conjunto. Este que es muy interesante también, son maderas del lugar y vean cómo la escultura aparece en primer plano y luego en segundo y tercer plano la estructura de madera del conjunto. Y luego en la parte que corresponde al altar está esta figura de una mujer, quizás una virgen que se eleva al cielo, cargada o soportada por estos angelitos que la llevan y la elevan en este espacio suspendido cerca del muro. Vamos a ver la columna central, cómo tiene toda una iconografía muy interesante de fauna y de interpretación y cosmovisión propia de los grupos de la región y que retoman de sus culturas ancestrales. La parte de abajo se ve como si el árbol tuviera aún sus raíces y cómo se soporta esa columna del suelo y se levanta con toda esta iconografía en cada uno de sus cuerpos y sirve esta especie de columna o árbol para cobijar el templo. Es decir, es una representación cercana a la naturaleza de un árbol que cubre el espacio religioso en el que se congregan en torno a él los feligreses. Aquí se puede ver esta talla de las raíces en la parte del suelo, cómo parecen anclarse y darle soporte a la columna central. Distintos animales de la región, pumas, dantas, etcétera, que son propios de esta región cercana a la selva y que es una fauna propia. Las aves, los peces también son propios de la fauna del lugar y que han sido incorporadas por los artistas de esta región de Chiquitos, en Bolivia. Aquí se ve otra representación de otro de los cuerpos, como si estuvieran unidos en esta serie de tambores del fuste de la columna, y cada uno tiene una expresión muy, muy especial. Aquí se ve una mano con gotas de agua, como la lluvia, y otras expresiones de manos en la parte de arriba,
Y aquí se ve en conjunto lo que hemos estado mostrando, la columna central, la manera de un árbol, las ramas, las figuras de músicos suspendidos en ella, y luego la estructura portante arquitectónica y el vitral que tenemos lateral. Aquí se ve otro más, y como en algunas reuniones que se hacen en el templo y celebraciones de misa, la forma de congregación es en este sentido circular y cobijados por ese árbol representado en esa escultura en madera. Aquí se ve la parte superior y los detalles constructivos de los soportes de las vigas, cómo se atraviesan, permiten estructurar perfectamente, y luego cómo en la parte de arriba la duela cierra el espacio, los tipos de soportes de vigas principales, vigas secundarias, que le dan esa espacialidad. Es un espacio muy amplio al tener un apoyo central, como una especie de paraguas donde, o de un árbol, en donde el apoyo central permite, con sus ramificaciones, ampliar la cobertura y cerrar simplemente con esos muros y los vitrales. Aquí se ve esta representación pictórica, una especie de ángel que baja del cielo, y estos dos personajes con esta figura de un niño. Esta es la parte posterior, esta sería la capilla abierta, desde la cual, desde un presbiterio, se tiene este medio círculo natural de la pendiente del cerro. Ahí se ven las dos torres, la torre de campanario y la torre de este vernal o peñón, como se le ha denominado, y este corredor que sube a la pequeña cueva en la parte de arriba. Y aquí se puede ver el presbiterio que vamos a comentar. Vean estas maderas que son utilizadas tal como se recortó del árbol, con esta curvatura natural, y el soporte de las vigas perimetrales de estos dos pasillos. Esta es la columna central, ¿sí?, con esta representación de esta figura al centro de Cristo. Seguramente se ve la corona y se ve en una cruz en forma de V hacia el cielo, y es el soporte principal del presbiterio. Aquí se ve un detalle de la misma. El rostro de esta talla, los pies, y este es el conjunto, es un muro curvo que sirve de presbiterio, la cruz, el altar y la escalinata que sube a este púlpito, en el cual están representados los 4 evangelistas. Vean cómo son losas de piedra que conforman estas escaleras para el púlpito, y con figuras de distinto tipo, figuras fitomorfas, zoomorfas, antropomorfas, calaveras, etc. Cada una tiene a manera de ménsula un soporte para los escalones. Ahí se pueden ver distintas figuras de animales fantásticos. Y en la parte de arriba están los 4 evangelistas representados en lo que son los muros del púlpito en piedra. San Mateo con la figura del ángel, ¿sí? San Marcos con la figura del león, San Lucas con la figura del toro, y San Juan con la figura del águila. O sea, estos 4 evangelistas que normalmente en las iglesias están en las
4 pechinas de la cúpula central, en este caso están en este púlpito. Y en la parte de abajo se ven estas figuras de rostros y de elementos vegetales tallados. Este es uno de los costados, esta es la torre de la iglesia, de la capilla, y estos son el pórtico que de forma escalonada sube hasta la cueva, donde está un pequeño santuario, y en este muro eh, se recrea el hecho de esta tragedia que sucedió con este grupo de peregrinos que iban al lugar, y se hace referencia a ellos a lo largo de este camino que lleva a la parte de la cueva. Y estas son algunas de las columnas talladas, cada una de diferente diseño. Vamos a comentarlo en otra sesión. Y este es el otro corredor, el otro pasillo, en donde cada una de estas columnas tiene un diseño muy especial, y en esta parte tiene toda una procesión de Via Crucis en ambos costados, con las representaciones de temas bíblicos y temas del Via Crucis. Esta es la escalinata descubierta que lleva a esta cueva, en donde está esa imagen de la Virgen y las flores que la gente lleva al sitio. Es la Virgen de María Asunta, que es la Virgen que se venera en ese espacio por parte de los pobladores. Y estos son el tipo de vegetación que se encuentra en la torre, en este macizo de roca, y que se, se tiene en cada uno de esos espacios donde se logra tener un poco de tierra, un personaje que es el personaje español, que es el que descubrió el sitio en época de la conquista española, y esta escalinata que es la que termina de llevar a la parte más elevada, a un mirador, que es el que tenemos en este lugar, desde el cual se ve el camino de acceso al poblado, y luego el camino que lleva hasta el santuario y al peñón. Aquí se ve el cruce del tren, de la vía del tren, y aquí viene el inicio del camino empedrado, que en esta parte ya tiene las estaciones del Vía Crucis, y que es el acceso inicial al conjunto. Vemos la vegetación de esta selva baja caducifolia, palmeras y restos del poblado contiguo al sitio. Ahí se puede ver otra de las iglesias modernas que hay en el lugar, escuelas del lugar, edificios públicos, etcétera, y las construcciones en el lugar. Y este es el paisaje de esta zona de Chiquitos. Es una llanura en donde se rompe esta horizontalidad con esta serranía y esta imagen extraordinaria del peñón, que es un hito natural que da referencia en el paisaje al lugar en donde está ubicado el santuario. Estas son placas que se colocaron para la celebración de la inauguración, y aparecen los distintos personajes que participaron, tanto de religiosos como de los arquitectos, artistas, artesanos, peones que trabajaron en la obra. Aquí se puede ver cómo estos constructores, aquí es parte de esa placa, los primeros son toda la parte religiosa, la administración religiosa, y esta es la parte que son de los que edificaron el conjunto. Hans Roth, este suizo arquitecto, restaurador de estos templos,
este otro residente de la obra, Richard Fapley, y luego la, la dirección y la talla de las esculturas en madera de las columnas de una francesa, Catherine Perret, de Klaus Astner, austriaco, responsable artístico, y de los talladores locales bolivianos, César Lara, José Ángel Dorado, Saúl Rodríguez, Manuel Macoño, Guillermo Aguilera, este, maestros y ayudantes, y la inauguración de este santuario que fue en 1992. Es decir, es un santuario reciente, pero de una gran calidad y sobre todo de una gran tradición en el concepto del arte sacro en la región. Y con esto queremos acercar a la época contemporánea lo que ha sido esa tradición artística de espacios religiosos desde el siglo XVII, XVIII, con la presencia de los jesuitas, la expulsión de ellos, la recuperación en el siglo XX de esas capillas extraordinarias, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la expresión contemporánea de los pobladores hacia el tema de la arquitectura y de su santuario, en este caso en particular, y de la calidad artística que este tiene en un lugar un poco conocido, un poco alejado, no es un lugar turístico, es un santuario de esa comunidad, de esa región, pero de un gran valor y de una gran calidad que me parece que es una continuidad al trabajo que esos grupos guaraníes hicieron en las iglesias que hemos estado viendo de las misiones y reducciones del siglo XVIII. Vamos a, este, a comentar si hay alguna pregunta por parte del público y algún comentario que alguno de los asistentes quisiera realizar. Sí. Tenemos un comentario en el chat. Laura Torres nos dice linda mañana, es decir, literalmente aprovecharon que había una cueva para hacer sus edificaciones. No, creo que lo que destaca en el lugar fue el incidente para hacer en ese santuario, hacer un santuario a las personas que fallecieron en ese desastre de la crecida del río y la caída del puente y del tren. Entonces, es un lugar donde se venera un poco ese incidente, se recuerda a esas víctimas, pero al mismo tiempo se establece un santuario regional. La torre o el peñón sirve de referencia al lugar y esa oquedad es la que sirve para poner una virgen, siempre se colocan en lugares de cuevas, oquedades, pero la edificación fue hecha en este diseño que he comentado para no solamente ese espacio, que es un espacio contiguo al que hemos descrito, sino al espacio nuevo, al espacio construido de la arquitectura del lugar. Ese espacio que resulta muy interesante porque tiene una característica eh, de espacio interior y de espacio exterior, es decir, hacia el interior es casi una recreación de un árbol, podía ser una ceiba gigante que cubre a la comunidad que se reúne bajo el árbol a sus actividades cotidianas, lúdicas o religiosas, y esa recreación de un árbol es el espacio interior del templo. Se reúnen en forma de comunidad en torno al mismo y a la sombra que podría dar y que en este es el espacio delimitado. Y hacia el exterior, a manera de capilla, se aprovecha la topografía del lugar para tener un espacio
desde esa capilla abierta, se celebra la ceremonia de la misa al conjunto y al exterior para un grupo mucho mayor de feligreses que seguramente en ciertas fechas llegan al lugar. Y en el otro lado, la actividad lúdica, que es otra cubierta exterior a un anfiteatro abierto también, que es parte de Saladera, en donde se llevan a cabo actividades de danza, de música, y que recrean mucho en las actividades que en las misiones se tenían de la enseñanza de la música, de las danzas, etcétera, de las procesiones, que en las misiones era un elemento permanente de esa comunidad. Es decir, este santuario recrea esos elementos del siglo XVIII con los que las comunidades dispersas en la selva, grupos dispersos, se integraron en estas reducciones y a través de esas misiones y de actividades que se realizaron en las escuelas y talleres ahí, se, eh, se, se vuelven a incorporar en este diseño, en ese otro espacio que no es una capilla abierta, sino que es un espacio lúdico para el patrimonio inmaterial, el patrimonio intangible, como es la música, teatro, danza. Entonces vamos a ver cómo esa columna central del otro espacio tiene todos los elementos de ese patrimonio inmaterial que recrea las actividades que ahí se realizan. Entonces hay dos actividades, las religiosas, las lúdicas y la comunidad, que están en ese espacio que ha sido diseñado para todos ellos. Tenemos un segundo comentario. Juana Lagos nos dice: buen día, ¿cuánto tiempo les tomaba a los artistas hacer el tallado de estas puertas? Eh, Como vemos, fue un proyecto no de muchos años, pero fue un proyecto colectivo. Eso es lo que es interesante, no es un proyecto de autor, aunque Hans Roth dirigió el proyecto y el concepto que incorpora de una traducción, interpretación espacial en el siglo XX de lo que fueron muchas de estas misiones y del concepto y las actividades que en las misiones del siglo XVIII de los jesuitas se realizaban. Entonces, hay una participación de artistas europeos, esta francesa, el austriaco, eh, y, eh, y una participación de los grupos de la región, personas de origen guaraní, muchos de ellos seguramente, o de otros grupos, que se han formado en el campo del trabajo de talla en madera, en distintos talleres en cada uno de los pueblos, y vemos cómo es un trabajo colectivo, es como una gran catedral en la que distintos grupos participan y cada uno como un artista independiente personaliza su obra, y las obras personalizadas forman parte de un conjunto. Es decir, no se mandaron a hacer columnas del mismo tipo y ponerlas todas igual. Es un concepto en donde la expresión individual de cada artista se incorpora en un conjunto que es este grupo espacial, este grupo, este espacio arquitectónico, de un gran logro y de una gran diversidad artística, y cómo se fusionan, lo vamos a ver en las próximas sesiones, una expresión artística moderna, europea, muy geométrica, con una expresión muy naturalista que tienen los talladores de la región y que incorporan a su flora, fauna, eh, personajes humanos, actividades cotidianas en la escultura, que es una síntesis con una cédula que nos dice cuáles son las actividades que ahí se hacen por parte de esa comunidad. Vanessa Cortés nos manda saludos. Dice: los vitrales del lugar se ven increíbles. Imagino que en la tarde se ven con otra iluminación. Sí, es interesante. Tres de los muros son convexos, es decir, eh, empujan al centro. Es decir, si uno
percibe ese espacio, uno se cobija del centro, de la columna, del árbol, como si estuviera uno protegido de la sombra de un árbol y se acerca uno más al tronco, al centro. Y eso hace que la comunidad se junte al centro y no se disperse, sino que tengan esa idea de congregación que litúrgicamente se incorporó, pero que en las comunidades tradicionales existe siempre abajo de un amate, abajo de una ceiba, todavía en regiones de Morelos o en regiones de Yucatán, así se lleva a cabo las reuniones de la comunidad. Y por otro lado, esos muros convexos empujan al centro en el espacio interior, y esos muros cóncavos hacia el exterior invitan a la atracción a ese punto visual, y es donde está el presbiterio y donde está el escenario lúdico. La iluminación en el espacio interior es solamente en un costado, es decir, entra una luz en la parte lateral de uno de los 4 costados que se conforman en el espacio interior, e introduce esta luz con colores que quizás recrean un poco esa luz solar, es decir, esos vitrales con tonos rojos, naranjas, amarillos, están haciendo alusión a la representación del sol en las puertas, pero la representación del sol a través de la luz que entra de esos colores cálidos al interior, y que le da un aspecto especial, ambiental, muy agradable al interior. No sé si con eso dejo contestadas estas 3 preguntas que nos ha hecho por chat el público. Son todas las preguntas, Sí, yo los invito a que tengamos continuidad con esta sesión en las que voy a denominar 2 y 3, que vamos a comentar mucho más en detalle la temática, la iconografía de esos corredores y del trabajo artístico que está presente ahí. Si se fijan, el interior de la iglesia no tiene representaciones en los muros, las representaciones escultóricas están arriba en la cubierta con músicos celestiales, y la representación iconográfica de estos caminos procesionales que tenemos en los corredores permite dar ese otro contexto litúrgico y sacro al conjunto en lo general. Entonces, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy, y los invito a que continúen con nosotros la próxima semana a la misma hora, y los que tengan interés de volver a escuchar esta transmisión la pueden hacer a través de YouTube. Las grabaciones se suben momento después de cerrado el programa, y pueden bajarlas a sus propios equipos de cómputo, o los pueden consultar toda la sesión que hemos tenido, más de 16, 18 conferencias sobre este ciclo. A lo mejor vale la pena regresarse a algunas de las misiones que comentamos. Hablamos de uno de esos talleres, cómo siguen trabajando en su comunidad, y pueden volver a escuchar estas transmisiones que tienen una duración de unos 45, 60 minutos. Pues muchas gracias y los esperamos la próxima semana. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.